al pie acá del santuario de la Virgen del Socavón. Como ven, nosotros somos muy amantes de nuestra Virgen, es nuestra patrona. Es un lugar emblemático para nosotros. Por cuanto el carnaval se realiza en acá, la peregrinación llega hasta esta iglesia, ¿no? Y luego tenemos la escultura más grande que el Cristo, tiene 46 metros, casi por 1000 metros les ganamos a los de Cochabamba. Pero hay una de los escultores de la de Cochabamba y la Falta una réplica la tenemos ahí, la de la misma Virgen. Y el santuario está adentro de la Virgencita del Socavón, si quieren la visitar, ¿no? Hemos querido hacer en este lugar por cuanto es nuestro lugar más representativo para hoy. Estamos empezando con la disciplina del dibujo. El profesor Wilder Escamaeta le hemos invitado de la Prado de Cochabamba para que nos haga una demostración magistral, unos minutos, y luego ustedes saben muy bien que el dibujo es la base principal para todas las disciplinas del arte. Para hacer escultura tienes que primeramente dibujar a 3 o 4 vistas un proyecto y punto. En cerámica tienes que, no puedes hacer directamente, dibuje, haga el proyecto, de eso se trata. En pintura primero se dibuja, luego se da color. Entonces, la base fundamental dentro del arte es el dibujo. Por tanto, estamos empezando con ello y quiero que le tomen primero atención a y luego ustedes, hay unos tableros pequeños si necesitan, hay para que puedan sentarse y trabajar, o en los caballetes también, de la manera que ustedes vean conveniente, y él ha de pasar por cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces les deseo lo mejor, a los de bienvenidos a los de Cochabamba, bienvenidos a los alumnos de Bellas Oruro y a toda la gente que nos está visitando. Vamos a trabajar con modelo, va a estar la modelo, él va a acomodar como debe ser, el que conoce. Entonces les dejamos acá a disposición de ustedes al profesor Wilder, y también damos la bienvenida al director del Prado, al profesor Donato Baiva, que es director de allá, pero es egresado de nuestra institución. Él es egresado de acuerdo. Donato, daros unas palabras. Sí, buenos días, jóvenes. Es una alegría volver, y más aún a nuestro profesor de dibujo superior en Cochabamba y sus estudiantes. Lo bueno es que vamos a compartir. Y también tenemos al profesor Edgar García, profesor de pintura, también los reyes, también son buenos. En general, los que hacen arte son muy buenos, tienen bastante sensibilidad, son cariñosos con las chicas, necesariamente. Y como siempre, hoy empezamos esta actividad agradeciendo de antemano a Inés quien ha ido desarrollando, quien ha ido programando, y tengamos una buena acogida. Y como siempre, que sea en buena hora y empecemos a trabajar. Muchas gracias. Otra cosita que me hizo olvidar, a los de Cochabamba, los que siguen de alguna manera hablamos con Donato y nos vamos a poner de acuerdo. Después hemos preparado los ambientes y algunos cositas que tenemos para que puedan pernoctar y no gastar en el alojamiento, ¿no? Pero nos avisen, ¿de acuerdo? Bueno, primero por la invitación, ¿no? Pues se conoce mucho esta actividad que están realizando, sirve mucho para conocernos uno los institutos, y también de lo que se trata este encuentro, ¿no? Intercambiar conocimientos, ¿no? Para que vayamos manos de la mano lo que se está haciendo en bien del arte, ¿no? Una vez más agradecerle, y bueno, espero que les guste también el programa. Pamela. No podemos tomar mucho tiempo cuando trabajamos con modelo vivo. El modelo se cansa, y la interpretación del lenguaje corporal del modelo es lo más esencial cuando trabajamos con un modelo vivo. Entonces, esto nos resta tiempo, podemos mantener la línea, ¿no?
porque al final de esta manera simplemente agarramos una estileta o una liguita y solo sacamos punta, se va la punta, ubicamos, se va la punta, ubicamos. Y tenemos dos tipos de línea, ¿no? Una línea bien fina, marcada, para hacer una buena interpretación del dibujo, y otra una línea ancha, ¿no? Para cubrir espacios un poco más extensos y dar una base tonal de lo que estamos queriendo valorar, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, al menos yo siempre exijo este tipo de palabras de lápiz. Entonces, hay diferentes tipos de lápices para mantener un poco el manejo de la línea. Fundamentos del dibujo, punto, volumen. ¿Qué es el volumen? Es la asociación de planos. Entonces, dentro del dibujo lo que se trata es de hacer una valoración lineal, que es lo que nos dice el concepto de dibujo. Entonces, para eso, nosotros comenzamos con un lápiz blanco para dar el valor local de diferentes tonalidades que estamos observando, y sobre eso hacer una variación de lápices. Por ejemplo, cuando comiencen a dibujar al modelo, tenemos que variar bajo los paredes, ¿no? Tenemos que mantener esa tonalidad, una escala tonal del 1 al 10, que estamos llegando las luces a un 6-7, las tonalidades bajas llegando a un 6-7. Entonces, para eso, por ejemplo, es mejor utilizar un lápiz blando desde un 6B, 7B, 8B, ¿no? Pero la complejidad de dibujar con esos lápices es que la punta se va yendo rápidamente, ¿no? Entonces podemos apoyarnos con un lápiz 2, 3 o 4B para apoyar lápices blancos. Entonces, después de hacer una base tonal, cambiamos de lápices 2, 3 o 4B, comenzamos a hacer el dibujo a detalle, ¿no? La base tonal. Tono de piel es un tono al menos en la ausencia de luz, no es un tono claro, 3 o 4. Entonces podemos dar una base tonal, bajar el número de lápiz de un 8B a un 4, 3B, ¿no? O a un 2B, para no oscurecer demasiado la tonalidad del valor local de la piel. Entonces, dar una base local se alcanza la tonalidad y después cambiar el número de lápiz para hacer un trabajo mucho más minucioso de detalle, la particularidad, la forma de su cuadro, etc. ¿no? Todas las partes del figurado. Entonces ahí es donde cambiamos el lápiz a un HB, a un F o un H, para que podamos trabajar un manejo lineal y un trabajo a detalle y no se vaya oscureciendo demasiado el tono que estamos interpretando, ¿no? Tonalidades altas, ¿no? Los países son tonalidades altas, ¿no? Peor si estuviera con luz, estuviera llegando de luces y sombras de un tono 1 a un tono 4. Mantener ese valor local de tonalidad alta, ¿no? Lo podemos conseguir una base tonal. Podemos comenzar con un lápiz B, HB, F, ¿no? Hasta acercarnos al tono y después dar un trabajo a detalle con lápices duros, 2H, 3H, 4H, 5H, dependiendo de la intensidad de la luz, ¿no? Del tono alto que tenemos sobre la superficie que queremos interpretar. Entonces, la diferencia de lápices, de grados de dureza, nos va a ayudar mucho a la interpretación de luz y sombra, ¿no? Los diferentes tonos que están manifestando por la proyección de luz. Entonces, por eso que nosotros utilizamos los diferentes grados de dureza de lápices, ¿no? Y sobre eso podemos utilizar diferentes tipos de recursos, ¿no? Como el difuminado, o el manchado en seco o en húmedo, para darle ciertos efectos o recursos que se pueden utilizar para conseguir profundidad, por ejemplo, ¿no? Difuminar, o el difuminado nos sirve específicamente para conseguir sensación de profundidad, lanzar o arrojar o mandar o posicionar algunas partes del tema, en este caso la figura humana, hacia un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? O sea, hacia atrás, mandado en profundidad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el pie y tenemos el torso, y si la mano estuviera acá, tenemos un primer, segundo, tercer plano. Para un tercer plano, un recurso muy adecuado es el difuminado, ¿no? Recordemos que cuando manejamos línea, se producen dos tipos de líneas, ¿no? Se produce una línea blanca y una línea negra. La línea negra es la línea que estamos aplicando con el lápiz, ¿no? Y la otra línea es la línea del papel, ¿no? Es línea blanca.
Entonces ese contraste de tonalidad entre línea blanca y línea negra, ¿no? Es el que podemos apagar para mandar una parte un plano del tema que estamos dibujando hacia el fondo. Entonces cuando difuminamos, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente apacamos la línea blanca. Entonces para eso nos sirve el difuminar, no se difumina por difuminar, ¿no? O cuando estamos queriendo interpretar volumen, ¿no? Forma básica del rostro, ¿no? Sinoboya. Entonces tenemos primer plano, segundo plano, ¿no? Los laterales que están en profundidad. Entonces, ¿cómo conseguir el volumen? ¿No? Hay varios diferentes tipos de recursos que se pueden utilizar para conseguir volumen con diferencia de planos. Uno, trabajar a detalle, respetar ese contraste de línea blanca y línea negra en el primer plano, y los laterales simplemente difuminados, ¿no? Entonces automáticamente los laterales se van a ir hacia atrás, ¿no? Otro recurso que podemos utilizar para diferenciar planos es el trabajo a detalle, ¿no? Cuando nosotros tenemos un objeto cerca de nuestra vista, lo podemos observar con mayor detalle, ¿no? Si yo pongo mi mano cerca de su vista de ustedes, lo podemos observar con mayor detalle, porosidad, los dedos, etc. Toda la particularidad. A medida que lo voy alejando, ¿no? Se va perdiendo el detalle. ¿Por qué? Por la atmósfera, ¿no? Todas las impurezas que existen en el aire. Pero cuando se trata de un modelo donde no existe esa distancia, nosotros tenemos que utilizar ese tipo de razonamiento, ¿no? Luces y detalle de la rodilla al hombro, por ejemplo, en esa distancia no hay diferencia en la realidad, ¿no? No existe esa diferencia de tonalidades, de contraste de luz y sombra o de detalle. Se puede observar el mismo detalle en la rodilla, el mismo detalle en el hombro, ¿no? Pero es un primer plano y es un segundo plano. Entonces ahí lo que podemos recurrir es el trabajo a detalle, el contraste de tu tonalidad, y el manejo del fondo también nos va a ayudar para que nosotros consigamos esa diferencia de planos, ¿no? Si nosotros trabajamos toda la rodilla y parte del pie con el mayor detalle, ¿no? Minuciosamente, trabajo de tela, sensación de la textura, de la tela de su pantalón, etc. Y en ese lugar rebajamos el trabajo a detalle, ¿no? Solo hacemos sugerido, entonces eso nos va a dar una sensación de perspectiva, ¿no? Ya nosotros vamos a ir un poquito más allá de la realidad. Uno con el trabajo de detalle, otro con el contraste de luz y sombra, ¿no? Podemos aumentar un poquito más el contraste de luz y sombra en el primer plano y rebajar en el segundo plano el contraste de luz y sombra. Entonces, si nosotros tenemos dos tonos que son muy contrastados, luz y sombra, ¿no? Muy intensos, pues automáticamente produce un impacto visual, ¿no? O sea, es atrayente. Entonces eso va a provocar que esto se venga hacia adelante. Y si nosotros apagamos este contraste de tonalidad, se baja el contraste entre los tonos, la luz y la sombra, entonces automáticamente el segundo plano se va a apagar, se va a ir hacia atrás, ¿no? Otro recurso que nos va a servir para conseguir perspectiva en este tema o en cualquier otro tema es el manejo del fondo. El manejo del fondo no se trata solo de contrastar con el modelo, ¿no? Se trata de ayudar al modelo a destacar o apagar ciertas partes de la figura humana. En este caso, por ejemplo, primer plano, ¿no? El fondo nos va a ayudar a que nosotros hagamos destacar o salir, sacar hacia adelante el primer plano. Lo que podemos hacer es provocar un mayor contraste con el fondo, entonces automáticamente se va a adelante. Segundo plano, lo que está atrás, entonces rebajamos la intensidad del fondo, muy similar a la tonalidad del tema que estamos dibujando, entonces va a ser un contraste muy, muy sutil. Entonces es como si estuviera mezclado, ¿no? Se va a apagar, se va a ir hacia atrás. Entonces tres recursos que podemos utilizar con ayuda de los grafitos, ¿no? Manejo de luz y sombra en primeros planos, un mayor manejo de línea produce un mayor impacto visual, fuera de solo manejar mancha, ¿no? Un manejo depurado. Entonces, si queremos hacer un trabajo mucho más realista, mucho más depurado, simplemente hacemos una línea, una asociación de líneas más uniforme, ¿no? Al final, dentro del proceso del dibujo, dentro de la academia, lo que se trata es de buscar también el estilo del artista, ¿no? ¿Qué es el estilo del artista?
es el carácter del artista reflejado en el uso del material, ¿no? Entonces, aunque todos estemos utilizando grafito, aunque todos lo estemos tajando de esta manera, vamos a conseguir un resultado muy distinto, porque todos somos diferentes. Entonces, a la medida que vayamos avanzando, desde el primer al sexto semestre, nosotros siempre vamos haciendo una mayor exploración en cuanto al manejo de línea, ¿no? Es como cuando nosotros hacemos caligrafía. ¿Para qué hacemos caligrafía? Para mejorar la letra, ¿no? Hacemos los mismos ejercicios y del mismo tamaño, pero no todos tenemos la misma letra, ¿no es cierto? Entonces en esto se trata de lo mismo. Utilizamos el mismo material, hacemos el mismo ejercicio, pero buscando eso, nuestra personalidad en cuanto al manejo del material, ¿no? Entonces lo que hacemos es variar los números de lápices, los grados de dureza, para hacer un mayor trabajo de detalle en cuanto a esto, ¿no? Diferencia de planos, interpretación de volumen, ¿no? Para el manejo del sisón, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Vamos a hacer primero un dibujo de forma. Para el dibujo de forma vamos a utilizar diferentes tipos de métodos. Dependiendo de la posición del modelo en cuanto a figura humana, utilizamos nosotros diferentes tipos de métodos. Uno, asociar o relacionar con figuras o formas geométricas, ¿no? Espacios positivos y negativos, ¿no? Después, comparaciones horizontales y verticales, ¿no? Tramas, puntos guía o puntos de referencia, ¿no? Porque el artista, el dibujante, el pintor, cuando hace un dibujo, cuando hace una interpretación de la forma, no lo hace al azar. Ustedes han de ver cuando un artista, es el pintor o dibujante, cuando hace un trabajo bidimensional, primero observa, ¿no? La mayor cualidad de un artista es la observación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de mejorar dentro de la academia, nuestra capacidad de observación para una mejor interpretación, ¿no? Entonces, lo que hacemos, el dibujante, ¿qué es lo que hace? Cuando observa todo esto, lo primero es simplificar, ¿no? Lo que es más simple es más fácil de interpretar. Una herramienta que nosotros tenemos es el brazo, la extensión del brazo, la vista y el cerebro, ¿no? Cuando nosotros al cerebro le mandamos toda esta información con la complejidad que estamos observando, es mucha información, es muy difícil de deducir. Entonces al principio lo mejor es simplificar. ¿Qué es lo que nosotros le mandamos? Pues un ovoide, ¿no? Un rectángulo, un triángulo, ¿no? Entonces lo que hacemos es mandarle esa información simple para que hagamos una interpretación mucho más sencilla y rápida, especialmente cuando trabajamos al vivo, ¿no? Que es lo más difícil que se puede hacer a diferencia de la fotografía, ¿no? En la fotografía incluso muchos artistas lo cuadriculan y lo copian, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es una interpretación, ¿no? Nosotros somos personas sensibles a diferencia de los demás, entonces lo que nosotros hacemos es una interpretación de lo que estamos observando, ¿no? No copiamos, ¿no? ¿Cuál es la percepción del artista cuando observa este modelo? Tenemos que captar el lenguaje corporal, la expresión del rostro, la expresión de la figura humana, ¿no? En este caso. Entonces, lo mejor al principio es simplificar. Utilizamos los diferentes métodos dependiendo de la posición del modelo, dependiendo de la complejidad del movimiento de la figura humana, y hacemos una interpretación simple. Y hay, bueno, la otra materia que dentro de la academia que nos ayuda es la materia de anatomía. El dibujante no puede estar exento de la anatomía, ¿no? Tenemos que tener un buen conocimiento de anatomía para hacer una buena interpretación de la figura humana. Y también la otra materia que es composición. No podemos hacer una buena interpretación de la modelo si no podemos ubicarla de la manera más correcta para favorecer, uno, la personalidad, la figura que tiene la modelo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tratar de representar lo que estamos percibiendo de nuestra modelo, ¿no? Da gusto cuando nosotros observamos algo que nos gusta, ¿no? O sea, interpretamos de mejor manera algo que nos gusta, ¿no? Cuando no nos gusta la composición que nos están proponiendo o que nosotros mismos organizamos, nos produce eso, ¿no? Nos estanca, nos frena, porque no nos agrada muchas veces, ¿no? Eso obviamente ya cuando tenemos un manejo mucho más
elevadas. En este caso nos vamos a enfocar un poco en el material, en el grafito y los diferentes grados de dureza para el manejo de luz y sombra. ¿Ya?